Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video. Mi nombre es Andrés Valenzuela y te voy a estar enseñando cómo funciona CETES Directo. Es un tutorial completo paso a paso. Y si tú habías querido realizar tu primera inversión en esta plataforma, quédate hasta el final de este video, ya que te aseguro que vas a aprender bastante. Y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, lo primero es que tú puedas acceder a la página oficial de cetesdirecto.com, porque aquí vas a encontrar toda la información. También aquí tú puedes abrirte una cuenta. Acá en el menú de arriba vamos a darle clic donde dice abre tu cuenta y aquí simplemente vas a rellenar el formulario para que puedas abrirte una cuenta. Recuerda que te van a estar pidiendo tu identificación oficial para que la tengas a la mano, ¿sale? Pero en unos minutos ya vas a poder tener tu cuenta de CETES Directo. También pues es importante aclarar que cetesdirecto.com es la única página web oficial. De hecho te la dejo en el comentario fijado y descripción de este video, ya que por ahí luego hay muchas páginas falsas, ok. Entonces esta es la página oficial del gobierno para que no caigas en estafas, ok. Entonces aquí, como puedes ver, tenemos el banner. Acá nos ponen cuánto nos están pagando. A veces estas imágenes no se actualizan, pero pues todo esto es informativo. También si tú quieres ver, por ejemplo, qué es CETES Directo, la tasa de rendimiento, datos históricos, contacto, los beneficios, historias de éxito, etcétera, lo puedes hacer. También algo interesante es que CETES Directo tiene una calculadora, ¿sale? Ahí te la enseño, clic aquí en calculadora y tú aquí pues puedes más o menos saber cuánto vas a ganar en CETES Directo. Aquí tenemos el instrumento y pues aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, CETES. Aquí ingresas el monto, por ejemplo, supongamos 100,000 pesos mexicanos, y acá nos dice seleccione un plazo a un mes y le das clic en calcular y aquí te aparece lo cuánto tú vas a obtener al final. Como puedes ver, ahí te dice 100,863 pesos mexicanos. Nada más que esta calculadora a veces no se actualiza a tiempo, entonces es mejor checarlo desde la plataforma cuando inicies sesión en tu cuenta de CETES Directo. Ahorita yo te voy a estar enseñando cómo funciona CETES Directo, cómo puedes hacer tu primera inversión aquí, cuánto puedes ganar, cómo pagas CETES, etcétera. Así que vamos allá para que tú puedas iniciar sesión. Clic en el botón de arriba que dice inicia sesión y aquí pones tu usuario, tu contraseña y clic en iniciar sesión y te voy a explicar cómo funciona. Aquí lo primero es que la plataforma siempre te va a estar dando la bienvenida cuando inicie sesión y siempre nos vamos a estar moviendo en estos menús de portafolio, invertir, retirar, ahorro recurrente y movimientos. El más importante que te voy a estar explicando ahorita va a ser el de invertir. Si le damos clic aquí, nosotros podemos escoger el instrumento que queramos invertir. Está CETES, están los bonos, UDIBONO y están los bonos del protección al ahorro, ¿sale? Recuerda que el instrumento más famoso del que todo el mundo habla pues es CETES, ¿sale? Entonces vamos a darle clic aquí en CETES y aquí nos dice que nosotros seleccionemos un plazo de inversión. Como puedes ver acá abajito nos pone la tasa que nos van a estar pagando. Por ejemplo, si tú inviertes a un mes te van a estar pagando 11.25%. Pero ¿cómo funciona esta parte? Recuerda que 11.25% está anualizado. Si tú lo inviertes a un mes te van a estar dando la parte proporcional que te toca en ese mes. Simplemente tienes que dividir 11.25 entre 12 y vas a sacar cuánto te toca en un mes. Entonces vamos a hacer el cálculo bastante rápido. 11.25 entre 12 te va a estar tocando 0.9% y es lo que te van a estar pagando. Si tú quisieras invertir a 3 meses, aquí abajito nos dice que te pagan 11.44%. Entonces vas a hacer el mismo cálculo que yo te enseñé ahorita y así de esta manera es como te van a estar pagando. Recuerda que esta cantidad de 11.25 no te la pagan, digamos, de forma mensual, que cada mes te van a estar pagando 11.25, sino que es anualizado, ¿ok? Y te dan lo proporcional. Entonces aquí para que tú inviertas simplemente seleccionas el plazo, por ejemplo a un mes, que es lo más común. Aquí donde dice compra de instrumento, pues simplemente dale a aceptar. Acá tenemos lo que es generar la orden de compra.
como puedes ver tiene esto que dice fecha de subasta, y la fecha de subasta son los días martes. De hecho aquí ya te está poniendo la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si tú haces una orden de compra un día miércoles, se va a ejecutar hasta el próximo martes. Ok, si supongamos tú haces tu orden de compra el día lunes, se va a ejecutar al día siguiente, que sería el día martes. Ok, aquí tenemos el monto de la compra. Recuerda que tú puedes invertir desde 100 pesos mexicanos. Simplemente tú vas a ingresar cuánto quieres invertir, por ejemplo 1500 pesos. Ok, y tenemos la forma de pago. Envío de recursos quiere decir que tú vas a estar haciendo una transferencia de tu banco a tu cuenta de CETES. Ok, y Bondía, si tú ya tienes una cuenta en CETES y tienes un dinero invertido que depositaste, recuerda que si no está invertido en CETES se va automáticamente a Bondía, ¿sale? Entonces si tú quieres que de allí te agarre el dinero, pues simplemente escoges Bondía, ¿sale? Entonces el más común, si eres principiante, es envío de recursos, porque solamente tienes que dar de alta la cuenta, ¿sale? Y ya haces la transferencia por la cantidad que vas a invertir. Por último tenemos reinvertir al vencimiento. Esto simplemente es que cuando tu inversión ya se termine, automáticamente se va a reinvertir este dinero, pero yo no recomiendo ponerla en sí, porque si tú ocupas el dinero, pues no vas a tener opción más que esperarte a que vuelva a terminar la inversión, pero si lo tienes activado también se va a volver a reinvertir. Entonces yo prefiero ponerlo en no, y cuando termine la inversión hacer yo de nuevo manualmente la inversión, ok, así como lo estamos haciendo ahorita. Entonces yo siempre recomiendo en no. Ya por último, clic aquí en aceptar, te da esto de confirmación. Después viene el resumen, que cheques que esté todo bien, y por último clic en confirmar, y ya de esta manera tú ya tienes una orden de compra. Aquí prácticamente ya estás invirtiendo en CETES directo. Lo único que tendrías que hacer ahorita es hacer la transferencia a tu cuenta de CETES y listo, ya tu dinero se va a poner a trabajar en la plataforma de CETES directo. Como pudiste ver, así es como funciona esta plataforma de CETES, y así tú puedes comenzar a ganar dinero. Ahora amigos, otro punto muy importante es que si tú quieres cancelar la orden de compra que hemos creado a continuación, pues lo puedes hacer, ok. Desde este apartado de movimientos le das clic y le tienes que dar clic en donde dice instrucciones de inversión. Como puedes ver, aquí tenemos la que hemos creado y dice en proceso. Si tú le das un clic, aquí tienes este botón azul que dice cancelar compra, y simplemente dale clic allí, y como puedes ver ya de forma súper rápida se cancela la orden que has creado. Esto es bastante interesante porque te puede servir, por ejemplo, si tú por cualquier razón ya no quieres hacer la inversión o simplemente la quieres modificar porque quieres invertir más dinero, pues simplemente te vas y cancelas la orden y haces otra orden de compra como te enseñé anteriormente. Ahora amigos, por ejemplo, para que tú veas cuánto dinero estás generando en esta plataforma de CETES directo, también te voy a estar enseñando cómo funciona. Lo vemos desde este apartado de portafolio. Si le damos clic aquí, como puedes ver, en cuanto ya nuestro dinero esté invertido en CETES, te va a aparecer aquí CETES, y abajito te va a aparecer la tasa a la cual tú invertiste. Te va a aparecer el monto, y aquí donde dice plusvalía y minusvalía te va a aparecer lo que vas ganando día con día en esta plataforma de CETES directo, ¿sale? Entonces desde aquí es donde tú puedes comenzar a monitorear cuánto dinero vas ganando en CETES, ¿sale? Desde el apartado de portafolio. Y bueno amigos, por último te voy a estar enseñando cómo tú puedes monitorear una transferencia que tú hayas realizado a tu cuenta de CETES directo y quieres saber si realmente esa transferencia se efectuó de forma correcta. Te vas aquí a movimientos y aquí donde dice ingresos de efectivo, y aquí te van a estar apareciendo todos los ingresos de efectivo de ese día, ok. Como puedes ver, acá dice la fecha, y en este caso acá dice fecha de ingreso y nos aparece el día, ¿sale? Entonces si tú transferiste una cantidad tal día, te tiene que aparecer aquí, te aparece lo que es el importe, y aquí tenemos dos opciones importantes: importe rechazado y importe ingresado.
Si tu importe se rechaza, te va a aparecer en rojo como tú lo ves aquí, y cuando tu importe ya se ingresa al sistema, te va a aparecer en color azul. Entonces, si tú haces una transferencia, debes de esperarte por lo menos media hora y ya puedes venir aquí para verificar que realmente esa transferencia se ha efectuado de forma correcta. De esta manera, pues no vas a tener ningún detalle y vas a estar 100% seguro que esa transferencia que tú hiciste a tu cuenta de CETES pues se ha efectuado. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Si tienes alguna duda, escríbeme un comentario en este momento para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal, ya que realmente me estarías apoyando bastante. Recuerda que te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram. También cualquier duda, por allí me puedes mandar un mensaje y también voy a estar respondiéndote. Así que muchas gracias. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.